Capítulo 6. El pie sobre la imagen. La primera escena de esta etapa no ocurre en una colina ni en un castillo. Ocurre frente a una tabla de madera clavada en una esquina transitada. En Japón, los edictos se anuncian en tablones públicos. Los funcionarios los colocan donde la gente pasa, donde se compran verduras, donde se carga pescado, donde el puerto se convierte en calle. Quien sabe leer, lee. Quien no sabe, pregunta. En Nagasaki, después de 1614, esos tablones empiezan a tener un efecto nuevo. No informan solo de una ley, cambian la relación entre vecinos. En los textos del período Tokugawa se ven fórmulas repetidas. Prohibiciones, castigos, advertencias. En Nagasaki, además, aparece otro elemento que altera el equilibrio moral: la recompensa. Plata por una información, plata por un nombre, plata por una puerta señalada. Esa mecánica se repite en muchas persecuciones de la historia, pero aquí se vuelve parte del sistema. La represión no depende solo de la espada. Depende de convertir a la población en herramienta. En un puerto lleno de gente, esa herramienta se vuelve especialmente eficaz. El Edicto General de 1614 había expulsado a muchos misioneros. En el papel, el cristianismo quedaba proscrito. En la realidad, algunos sacerdotes entran de nuevo. Lo hacen en secreto, desde Macao o desde Manila, con rutas marítimas que todavía conectan con Kyushu. Entran con ropas discretas, a veces bajo apariencia de mercader, a veces escondidos en barcos. La clandestinidad de estos años se sostiene gracias a japoneses cristianos que conocen costas, horarios, nombres de capitanes y la forma correcta de hablar con un guardia sin levantar sospechas. Ese retorno clandestino es una de las razones por las que Nagasaki se vuelve laboratorio. Es puerto y frontera a la vez. Allí el shogunato tiene magistrados, vigilancia y registros. Allí también sigue habiendo cristianos con experiencia, redes antiguas, memoria del crecimiento y memoria del castigo. La tensión se puede sentir en escenas pequeñas. Un hombre sale de casa al amanecer, cruza el mercado, ve el tablón, lee la cantidad prometida por delatar a quien oculte a un cristiano. No hace falta que piense en teología. Piensa en su cuñado, que todavía reza en voz baja. Piensa en la deuda que tiene con un prestamista. Piensa en el niño enfermo que necesita medicina. La persecución empieza a operar ahí, en la cabeza de personas comunes. El shogunato entiende que expulsar sacerdotes no basta. Una religión puede sobrevivir sin edificios durante un tiempo. Lo que busca el gobierno es cortar la red. Para cortar una red se necesita información, y la información, en una comunidad cerrada, cuesta caro. El incentivo en plata rompe ese cierre. También aparece otro mecanismo más oscuro: el uso de apóstatas. En japonés se habla de korobi kirishitan, cristianos que caen, que renuncian y que después trabajan para las autoridades. En algunas fuentes misioneras se los nombra con desprecio, porque traicionan a gente que antes fue su familia espiritual. Ese apóstata resulta útil para el Estado por razones evidentes. Conoce las contraseñas, las casas y los ritmos. Reconoce una oración susurrada detrás de una pared. Sabe dónde se esconde un libro. La vigilancia se vuelve más precisa con edictos locales que amenazan con muerte a quien esconda misioneros clandestinos. El castigo es extremo porque el objetivo no es solo eliminar al sacerdote. El objetivo es impedir el refugio, impedir que una casa se convierta en santuario. En Nagasaki, donde muchas casas tienen vínculos con el comercio y con redes de parentesco extendidas, ese castigo obliga a elegir entre la compasión y la supervivencia. A partir de ahí, la fe cristiana se repliega a un tipo de vida que los historiadores llaman cristianismo doméstico. La palabra suena suave. En la práctica, exige disciplina dura, reuniones pequeñas, horarios raros, señales acordadas, un niño enviado a mirar la calle mientras los adultos rezan en el interior, un libro escondido dentro de una caja de tela, una cruz diminuta cosida al forro de una prenda. Detalles así aparecen en relatos misioneros y también en estudios posteriores sobre los Kakure Kirishitan. En este capítulo, todavía estamos en la fase inicial de esa vida en la sombra. La consecuencia inmediata de la denuncia pagada es un desgaste psicológico. Se rompe la confianza espontánea. Un vecino deja de ser vecino. Se vuelve una posibilidad. Un pariente que vive con apuros puede convertirse en riesgo. Un amigo que hace demasiadas preguntas deja de ser amigo. Ese cambio se nota incluso en el lenguaje. En una casa cristiana, ciertas palabras se evitan,
Se habla con rodeos. Se decide quién sabe qué cosa. Se compartimenta la información. En una red perseguida, la compartimentación salva vidas. El Estado también aprende. Aprende que el castigo aislado produce miedo. Pero el miedo se enfría. Lo que mantiene el control es la repetición. Por eso combina edictos, recompensas y espectáculos públicos de violencia. El primer gran espectáculo de esta etapa llega en 1622. En septiembre de ese año, Nagasaki vuelve a convertirse en escenario de muerte pública, a gran escala. En la historiografía cristiana se conoce como el gran martirio de la era Gena. Las cifras varían según la fuente, pero el orden de magnitud es claro. Decenas de personas ejecutadas en un solo día, con métodos distintos. Un grupo es decapitado, otro es quemado vivo. Entre los muertos hay religiosos de varias órdenes y laicos japoneses. Ese detalle muestra la intención del Estado: cortar guía y cortar base al mismo tiempo. En las listas de mártires de ese año aparece Charles Spinola, jesuita italiano que había llegado a Japón décadas antes y que llevaba años en prisión. También aparecen dominicos y franciscanos. Los nombres circulan en crónicas misioneras y en compilaciones eclesiásticas posteriores. La ejecución no ocurre en un rincón escondido. Ocurre con público. El objetivo es pedagógico. La plaza se convierte en aula de obediencia. La escena tiene logística. Guardias que abren paso. Funcionarios que leen sentencias. Carpinteros que preparan estacas. Hombres que traen leña. En una ejecución masiva, la muerte se administra. La persecución deja de ser un arrebato. Se vuelve administración. En el grupo que muere quemado, el fuego cumple dos funciones: mata y borra. Un cuerpo reducido a cenizas deja menos reliquia, menos resto y menos posibilidad de que la comunidad convierta ese cuerpo en objeto de veneración. Esta obsesión por impedir reliquias aparece en varios momentos de la persecución japonesa y será aún más visible más adelante. Pero aquí ya se siente. El Estado entiende que el martirio puede convertirse en capital espiritual. Intenta bloquear ese capital desde el primer momento. En el grupo decapitado, la muerte es rápida, pero la vista es igual de útil. El mensaje sigue siendo público. El miedo se reparte. La gente vuelve a casa con la imagen metida en el cuerpo. Un niño ve lo que no debería ver. Un adulto aprende a callar. Un vecino piensa en la recompensa de plata. Después del gran martirio, el Estado da otro paso mental. Los cadáveres intimidan, pero no resuelven un problema central. Mientras exista una comunidad que mantenga la fe, la red puede regenerarse. Matar líderes crea vacío, pero también puede crear orgullo y memoria. Lo que el shogunato busca, cada vez con más claridad, son renuncias públicas, apostasías verificables, conductas que se puedan registrar. Aquí empieza la fase de torturas diseñadas para quebrar. La administración Tokugawa va refinando técnicas con una finalidad muy concreta: producir un acto visible que desactive la red. Una renuncia pública, especialmente si la hace alguien importante, tiene efecto de contagio. Un líder que cae arrastra a otros, o al menos siembra la idea de que resistir es inútil. Las formas de tortura varían por lugar y por momento. Se usa la presión sobre familias. Se amenaza con castigos a la esposa o a los hijos. Se aplican marcas a fuego en algunos casos. Se recurre a interrogatorios largos que combinan dolor y agotamiento. El objetivo no es solo arrancar información, es doblar la voluntad. En varias fuentes misioneras se mencionan escenas donde niños se usan como palanca emocional. Eso endurece el tono de la época, porque obliga a decidir entre la fe propia y el sufrimiento de alguien inocente que depende de ti. En la región de Nagasaki, el paisaje ofrece también herramientas. Cerca está el área de Unsen, con fumarolas y manantiales hirvientes. Los europeos del siglo XVI y XVII lo describen como infierno por el vapor y el olor a azufre. Las autoridades lo usan como lugar de tortura. Se acerca a la persona al agua hirviente, se la quema, se le aplica el vapor. El objetivo es el mismo: apostasía. En relatos cristianos, el lugar de Unsen aparece como símbolo del horror. La persecución también introduce una economía moral invertida. Quien denuncia cobra, quien calla arriesga a su familia, quien acoge a un sacerdote pone en peligro a la casa entera. Ese esquema vuelve la comunidad frágil desde dentro. El cristianismo, que había crecido por confianza, ahora debe sobrevivir con confianza selectiva. En ese ambiente crece Magdalena. Su adolescencia transcurre justo cuando la persecución se profesionaliza. En los relatos sobre su vida,
Se la describe como catequista laica, una joven que sostiene a otros cristianos cuando el clero escasea. Ese dato encaja con una realidad histórica más amplia. Cuando el Estado expulsa sacerdotes y ejecuta a los que quedan, el liderazgo cotidiano pasa a manos de laicos formados, hombres y mujeres, personas que conocen oraciones, que enseñan, que organizan reuniones pequeñas y que consuelan a quien tiene miedo. En Nagasaki, una joven puede formarse así por varias vías: por familia si la fe se transmite en casa, por catequistas mayores que ya han vivido décadas de cristianismo japonés, por contacto breve con sacerdotes clandestinos que entran y salen, por lectura devocional cuando hay libros disponibles. Los libros son un punto importante. El papel viaja mejor que una persona, y por eso el Estado lo teme. Cuando un libro entra en una casa, se puede copiar, se puede memorizar, se puede esconder. Los testimonios sobre Magdalena mencionan lectura y uso de libros devocionales. Los mentores religiosos que aparecen asociados a Magdalena pertenecen a órdenes que operan en clandestinidad en el Japón de los años 1620. Entre ellos se menciona a Vicente de San Antonio, Agustino Recoleto y a otros religiosos que más tarde serán ejecutados. En este capítulo, lo importante no es adelantar su final, sino mostrar el tipo de relación que se construye. Un sacerdote clandestino no puede predicar con campana ni reunir multitudes, enseña en voz baja, confiesa con cuidado, entrega una instrucción breve y se va. Para una joven cristiana, ese contacto tiene un valor inmenso, porque ofrece dirección espiritual y también una sensación de continuidad con una iglesia que el Estado intenta borrar del mapa. Imaginemos una escena posible y coherente con lo que se sabe de estas comunidades. Una habitación pequeña, iluminada por una lámpara baja, la puerta cerrada con una barra. Alguien vigila afuera. Dentro hay un grupo reducido. Un catequista mayor recita una oración. Magdalena escucha y repite. Un sacerdote, si está presente, habla poco, corrige una palabra, explica un punto de doctrina con ejemplos simples. Luego guarda silencio. Ese silencio es prudencia. La prudencia se vuelve parte de la vida espiritual. En esos años, Nagasaki vive un contraste brutal. En el puerto, el comercio continúa, aunque cada vez más controlado. En las calles, los funcionarios colocan edictos. En las casas, la fe se mantiene con cuidado de no dejar que se vea desde fuera. Esa vida doble cansa a los adultos, que deben medir cada gesto, cansa a los jóvenes, que crecen con una tensión que no eligieron. El Estado, por su parte, busca una prueba más directa. Las denuncias sirven, pero no garantiza que se detecte a todos. Las torturas pueden arrancar renuncias, pero son costosas y crean mártires. La idea que empieza a circular en los aparatos locales de vigilancia es simple: un examen rápido, repetible, sin necesidad de confesión, un gesto público que convierta la pertenencia religiosa en evidencia. En la historiografía, el ejemplo más conocido de ese examen será el fumié, la práctica de obligar a pisar una imagen cristiana. En términos de cronología estricta, su uso se consolidará más claramente a finales de la década de 1620, y sobre todo en las décadas siguientes, con una formalización mayor. En este capítulo, lo que se puede afirmar con seguridad es la dirección del proceso. El shogunato se mueve hacia pruebas visibles y ritualizadas de renuncia, apoyándose en autoridades locales y en la presión comunitaria. Mientras ese instrumento toma forma, la vida diaria de los cristianos se vuelve un campo minado. Un hombre debe decidir si esconde a un sacerdote una noche. Una mujer debe decidir si enseña a su hija una oración, o si la protege de un riesgo futuro. Un catequista debe decidir si visita a una familia nueva, o si evita el contacto para no atraer vigilancia. Cada decisión tiene consecuencias. El sistema de recompensas en plata vuelve esas consecuencias más cercanas. En esa misma lógica, aparece un tipo de figura que la comunidad teme especialmente: el apóstata que trabaja para el Estado. No hace falta que sea malvado en el sentido de un cuento. Puede ser alguien quebrado por la tortura, puede ser alguien que eligió vivir, puede ser alguien que intenta salvar a su familia colaborando. Magdalena, en este tramo, se forma justo en esa frontera. Una joven que aprende a enseñar sin levantar la voz, que aprende a cuidar a otros sin exponerlos, que aprende a moverse por la ciudad con apariencia común. La santidad, si llega, no llega por escenas grandiosas. Llega por continuidad, por volver a una casa a pesar del miedo,
por sostener una oración cuando alguien tiembla, por cargar un libro escondido bajo la ropa como quien lleva pan. El capítulo se cierra con un aviso técnico que se siente en el aire de Nagasaki. La persecución ya tiene músculo, tiene edictos, recompensas, informantes, cárceles y espectáculos de muerte. Le falta una herramienta que convierta la vigilancia en rutina perfecta, algo tan simple que se pueda aplicar en cualquier lugar sin despliegue militar, algo que quepa en una tabla y en un gesto. Cuando ese gesto se imponga, la vida cristiana tendrá que decidir en un instante lo que antes se decidía durante años.